Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa 9 de Acá en el Estudio, un programa que, como siempre les digo, entrevistamos a diferentes artistas de Salto y la región. En esta oportunidad tenemos una sorpresa para ustedes. ¿Les gusta la idea? Entra con nosotros. Volviendo por aquí muy contentos porque tengo una noticia para contarles. El programa se va a transmitir por el canal 91, un canal nuevo, un canal que da que hablar porque es del INAU y no solamente va a tener mucha programación cultural, así que los invito a estar pendientes de las redes sociales, y también va a ser transmitido por Salto Informa, una plataforma que todo el mundo conoce y que tiene muchísimos seguidores. Y lo más importante es que este programa lo van a poder ver mucha gente y conocer la cantidad de artistas que tiene Salto y la región. Y en esta oportunidad tenemos el gusto, el honor de tener a un referente en la cultura de Salto, que ha trabajado con los músicos en la asociación, desde FUDEN, no solamente con su música. Tenemos a Johnny Rodríguez, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Primero agradecerte la invitación para este espacio tan importante que es para informar y comunicar a la gente, a la ciudadanía en general, de toda la movida cultural que tiene el departamento, fundamentalmente para hacer conocer no solo el presente, sino como hacer conocer el pasado también de lo que ha sido Salto con respecto a los temas culturales, y fundamentalmente uno que ha estado toda una vida prácticamente, uno hoy ya avanzada edad, digamos, pero que seguimos en el tema de la música y haciendo cosas por la música. Salto se ha caracterizado, digamos, como un departamento de gestar muchos actores en la diversidad de la cultura del departamento. Y bueno, y felicitarte nuevamente por la iniciativa. Tú sos un chiquilín, un muchacho inquieto en estas cosas culturales, y bueno, estamos a las órdenes para lo que tú dispenses. La verdad que sí, me quedo contento de tenerlo a Johnny acá porque Johnny es un amigo, una persona que siempre está ayudando a un músico. Esas personas que no andan comentando, que no andan diciendo cuando le echan una mano a otro, pero siempre ves atrás esa intención de ayudar. Y bueno, hemos estado también en esas vueltas de hacer conocer esa historia de muchos artistas salteños. Y bueno, yo estoy muy contento de que esto se empiece a gestar. La historia de Salto, para los que no conocen Salto, Salto es una gran meca de músicos y artistas culturales, que la idea de este programa es hacerlo conocer. ¿Cómo fueron tus comienzos como artista, Johnny? Bueno, yo pensé de muy pequeño, ¿no es cierto? O sea, yo vengo, digamos, de una familia de músicos. Mi padre era músico, tenía tíos también músicos. Y a la edad de más o menos de 6 7 años, mi viejo... Pequeño ya. ¿Eh? ¿Ya de pequeño tú? Sí. Ya a la edad de 6 o 7 años mi viejo ya me compra una guitarra y me piensa, mi primer docente fue mi padre. Mi padre, que de alguna manera me empezó a pasar, digamos, el conocimiento que él tenía. Y lógicamente, o sea, en el quehacer después de mí, vio que yo tenía algunas condiciones para la ejecución del instrumento de la guitarra, y me envía al conservatorio departamental, por allá por el año 67, 68, ingreso al conservatorio departamental y tengo quizás una de las mejores docentes que hubo en el departamento de Salto en esa época. Mira, que fue la profesora Sino. Ella, a su vez, de dar clase en el conservatorio departamental, cuando el conservatorio departamental funcionaba en el Ateneo, ahí en Calle Artigas, y la profesora Sino vivía en Calle Graciada antes de llegar a Calle Viera, que también tenía su conservatorio departamental, y con ella surgieron grandes músicos como Gustavo Ripa. Gustavo Ripa es, mejor dicho, un intérprete de la guitarra muy importante a nivel del país, que, digamos, sus primeras herramientas las hizo con la profesora Sino. Bueno, y ahí empezamos a transitar sobre el tema de la música.
Yo tenía a corta edad con mi hermano que vocalizaba bien, ¿Ah? se dedicaba y le gustaba la percusión. Y en mi propio barrio teníamos ya chiquilines, ¿no? Sí, sí, sí. Armábamos pequeños grupos y salíamos a cantar. En las primeras incursiones que hice, digamos, ante público así, Mirá. yo tenía un tío que tenía cantina en las playas Las Cavas, o sea, ¿no? La playa Las Cavas Sí, tenía sí, un sí, sí. kiosco, y mi padre trabajaba con él, y él nos llevaba a mi hermano y a mí a hacer las primeras armas ahí, o sea, con el público, de, vamos, que hacía usufructo ¿Y qué, y de los qué, servicios de la tu cantina. hermano qué tocaba? ¿Tocaba, cantaba? Mi Qué hacía? hermano, Sí. mi hermano era vocalista, cantaba muy bien y canta Ah, muy bien. ah. No Y tengo el gusto después de empezó a conocerlo, no tengo estudiar, el gusto de después empezó a conocerlo. estudiar batería, ¿Cómo se llama Johnny? Raúl Rodríguez. Y Mira. él y Le es el mandamos un baterista. saludo entonces. Sí, un saludo desde acá. Y él es el baterista nuestro actual porque tenemos un grupo de música pop hace un tiempo que estamos ensayando y bueno, él es nuestro baterista. Ah, bien. O sea, y mi madre también, mi madre era vocalista también, o sea, cantaba tango, y a su vez mi viejo que tenía unas condiciones, como todo artista, ¿no? O sea, no era solo músico, sino era buen bailarín de tango también con mi madre. Bailarín de O tango. sea, tenía todas esas condiciones, esa faceta de la bohemia, o sea, mi padre fue muy bohemio. Pero no había manera que tú no salieras músico. Pero claro, no había forma, además tenía, los hermanos de él también eran músicos. Viste, que ejecutaban la guitarra, no Claro. había forma. Mis abuelos, los dos abuelos por parte de madre y por parte de padre, tengo fotos, eran guitarristas de la época, o sea, de su época, ¿no? Mira. O sea que no había forma, no podía escaparme de salir algo, digamos, en ese sentido. Claro. Y bueno, y a través del devenir del tiempo, bueno, incursioné los primeros estudios en el Conservatorio Municipal, como te decía, hoy Conservatorio Departamental de Música. Después tuve 4 años en el conservatorio, después quise perfeccionarme un poco más, empecé otro estilo, ¿no es cierto?, con el profesor Ramón Gómez Cruz. Tuve también 4 años con él, estudiando un poco más. Y bueno, y después empezó a aparecer todo el tema de la movida de empezar a integrar grupos musicales de esa época, de música pop. Te estoy hablando en la década del 70. Pero ¿No es qué cierto? época, ¿no? Qué época. Salto, a ver, uno ve hoy, hay otras realidades, Claro. hay, digamos, espacio y tiempo se confunden a través de la vida de uno, ¿no? Pero nosotros alcanzamos a incursionar con grupos, por ejemplo, mi primera experiencia como grupo musical de la música pop fue que me invitaron para integrar el grupo Ilusión. 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 Era un músico de música pop que se hacía de la época y música progresiva porque en esa época estaba muy de moda El Quinto, un grupo que integraba Rada, Chichito Cabral, y apareció después Totem con Rada mismo, y bueno, nosotros empezamos a incursionar un poco en esa música, y había mucho consumo también de los músicos argentinos de la época que hacían música pop, ¿no? Y bueno, y ahí se armó ese grupo Ilusión, pero verá las cosas de la vida, ¿no? ¿Cuántos recuerdas? No, verá, la cantidad de grupos que integré a través de mi vida es incalculable. Vayan Y anotando géneros, ustedes, vayan anotando porque... y está todos bueno. los géneros habidos y por haber, ¿no? Todos los géneros. Pero las cosas que te quedan de esa época, o sea, yo empecé a tocar en este grupo de música pop, por allá por el 78 que se armó el grupo, empecé a tocar el bajo. El bajo. Claro, o sea, hacía falta un bajista en el grupo, yo me dijeron, ¿Ya el tocaba grupo estaba guitarra? integrado ¿Se podía? por el Polo Ayala, el Polo, el Charo San Cristóbal, Soboredo, y en teclado Valenti en esa época, y bueno, y faltaba el bajista. Ah. Y bueno, nosotros nos conocíamos, ¿viste? Sí, yo me tenía animado a tocar el bajo, y bueno. Y bueno, como toda muchacha Pásame joven, los tonos y muchachada arrancamos. joven, no. Dije, bueno, vamos a probar, digo, Claro. nunca toqué el bajo, pero bueno, vamos. Y así fue, arranqué en ese grupo, tocando el bajo. El bajo me lo prestó Bacho Dacol, no sé si usted lo conoce, un músico también que ha tenido mucha trayectoria. Y bueno, y toqué como 4 años el bajo en ese grupo, era el bajista. Hasta que después se va el compañero que hacía la primera guitarra, que era Soboredo, y ahí yo agarro la primera guitarra en el grupo.
Bueno, y después empecé a incursionar en grupos tropicales con Néstor Hugo Balbuena, el grupo tropical Axis Band. Así van, lo decían. ¿Ah, sí? Así van. Axis Band, o sea, con X. Claro. Este, y después un grupo de rock también, digamos, donde aprendí mucho con el tema del grupo de rock. O sea, ahí es donde aprendí un poco más porque teníamos, o sea, el rock te da otra. Qué estilo lindo el rock, ¿no? Pero el rock de esa época, ¿no? Claro. El rock de esa época, o sea, que escuchábamos a Pink Floyd, Led Zeppelin, los Rolling Stones, Claro. los Beatles, Era tipo un rock esa and roll, onda, mamá, Rod Stewart, bueno, una onda terrible, o sea, pero también pasó a nivel mundial con respecto al tema de la música. Si tú ves los programas musicales de hoy, digamos, estos que recuerdan épocas, ¿no? Hubo una época que el mundo, con respecto al tema de la música, fue fantástico, y fue la década del 70 y hasta mediados del 80, donde había una cabeza con respecto a la composición, había una armonía entre lo que era la música y la letra, o sea, se le daba mucha importancia a la letra también, o sea, al mensaje social, al mensaje del amor, pero muy, muy bien llevado, o sea, cosa que hoy no lo veo, Sí, o se ha sea, perdido no mucho, lo veo, se ha o sea, perdido se ha mucho. perdido mucha cosa de eso. Entonces vos ves que esos géneros musicales de esa época son los que han quedado a través del tiempo, ¿no es cierto? Y bueno, y acá en Salto pasó algo similar, o sea, para mí la década más importante con respecto a la música del departamento aquí fue en la década del 60 y 70. En Salto habían festivales muy importantes. Un festival con respecto al tema del folclore. Había un festival que era el Tres Cosquín, se hacía en Salto, organizado por el grupo de Osimán y Serena. Había un grupo de básquetbol acá, una institución deportiva de básquetbol, Osimán y Serena, que llevaba adelante el festival de Precosquín y que estaba en esa Mirá instancia qué lujo Salto. Precosquín. el Precosquín se hacía, ahí se iba al Cosquín a la Argentina, o sea, acá se hacía una selección, venían los grupos de moda de la época, ¿no? Los Cantores del Alba, los Quillahuasi, los Tucutú, Horacio Guaraní, todo eso venía a Salto, ¿no? Y en esa institución deportiva que organizaba estos eventos estaba Bocharday, que era, digamos, uno de los gestores conjuntamente con la institución que llevaban adelante este tipo de... O sea, había mucha, digamos, mucha movida con respecto al tema musical. Lógicamente, como todo, y acá en Salto se hizo, en el año 71 en Salto, se hizo el primer festival de rock, o sea, cuando se hizo Woodstock, ¿no? El famoso festival internacional, acá en Salto se hizo un pequeño Woodstock, en el Parque Arriague, cuando el Parque Arriague no es lo que es hoy, donde en los espacios que habían en el entorno del Parque Arriague, se generaron campamentos, o sea, venía la juventud de la época a instalarse en esos lugares, para ver el festival. Ahí venía Rada, venía el Quinto, Días de Blue, lo mejor de la música nacional, y eso fue organizado por Radio Cultural de la época, y organizado, o sea, en ese estaba inserto el conocido Pepe Vinci. Con todo lo que me cuentas, me doy cuenta que lo que nos exige a nosotros, que Salto dé una nota a nivel cultural, porque con toda esa movida que se daba en esos años, y uno apuesta de que vaya cada vez mejor. Claro, después, como todo, o sea, es todo cíclico, me parece, y se va compasando también los momentos y los tiempos de lo que el mundo, ¿no? va evolucionando o involucionando. Depende de cómo lo tomemos, ¿no? Exacto. Yo recuerdo en esa época, acá habían todos los clubes deportivos. Salto debe ser uno de los departamentos que tiene más instituciones deportivas y más infraestructura a nivel de país. O sea, con respecto a infraestructura y localidad donde realizar. Bueno, y acá en Salto, en esa época, todas las instituciones hacían actividades musicales, artísticas y culturales. O sea, el barrio se consustanciaba con la institución y apoyaba a la institución. Habían directivos que llevaban eso, digamos, con todas las ganas porque sabían que había apoyo. Claro. También la comuna departamental apoyaba mucho ese tipo de actividades. Cuánto bueno tomar eso como referencia para quizás volver a... Pero claro, o sea, Salto es ejemplarizante en eso también con respecto al tema
de locaciones, digamos, en lo que tiene que ver con infraestructuras deportivas. Y hoy las vemos, digamos, vacías. Exacto. O sea, como que el barrio no se ha empoderado, o sea, cosa que existía antes. O sea, el barrio se empoderaba de su club deportivo y eso generaba actividades en la zona, con respecto al tema de la cultura, el deporte, actividades sociales en general. Y hoy se ha ido perdiendo eso. Salto Uruguay, te doy un ejemplo clarísimo. Salto Uruguay, esa infraestructura la hizo prácticamente con las actividades de la época, actividades musicales. Nosotros tocábamos ahí, 2.000 personas como mínimo que participaban de, digamos, de los bailes de la época. Yo conocí a tu padre te debe contar, cuando él era dirigente de la Asociación de Músicos de Rocha, que lo tengo siempre presente porque fue con quien aprendí también en su momento con respecto a la parte de gremios, ¿no? O sea, de la parte de la música. Fue una época gloriosa acá en Salta, fue gloriosa. Todos los grupos nacionales tenían interés en estar en Salta, de todos los géneros, ¿no? Claro. De todos los géneros, todos tenían interés, porque habían dos instituciones básicas. A ver, primero estaba Ferrocarril, era Chaná, Universitario, Salto Uruguay, digamos que eran las instituciones base con respecto a la movida musical que había en esa época. Después se fueron sumando de a poco instituciones pequeñas que empezaron a generar también, porque claro, era una forma de que las instituciones generaban ingresos para mantener, ¿no?, su institución, y a su vez generaba mucho trabajo para los músicos. Si tú ves, yo que uno lo ha visto, hay músicos que han logrado hacer en esa época, en la década del 70, más de 2.000 toques, un músico, ¿me entendés? En esta época está registrado eso, está documentado, ¿me entendés? Más de 2.000 toques tenemos, se habría movido, o sea, multiplicás. Hubo un periodo que en la época que nosotros estábamos, habían 14 agrupaciones musicales en Salta, y todos trabajaban. Y llegaba el momento que se hacían doblete y hasta triplete. O sea que salían de acá, claro, vamos a poner, salían de Universitario, se iban para Salto Uruguay, se iban para Ferrocarril. Y otra institución muy importante que hacía muchas también actividades era el Club Uruguay. Acá el Club Uruguay también había una interesante movida con respecto para los músicos. O sea, o sea, se generaba mucho trabajo. Y eso es importantísimo. Había músicos de la época que vivían de la música. Algo impensado en esta época. No, han cambiado los tiempos, han cambiado. No sé, creo que para mal en algunos aspectos con respecto a este tema. Sí, para los músicos para los músicos fue mal. ¿Por qué? Porque aparece la famosa discoteca. Aparece en la década del 80, aparece Travolta, aparece los Vichy, o sea, con toda esa onda del disco, donde con las famosas bandejas de la época y los vinilos, ¿no?, los discos vinilos de la época, empezaron a generarse las famosas discotecas, ¿no? Y lo que, digamos, lo que fue que llevó a que ese periodo cambiara así radicalmente fue las famosas películas de los Vichy con John Travolta. ¿Ah, sí? Eso fue lo que dio, digamos, el golpe, digamos, el golpe mortal, por decir algo. Usted quería estudiar historia de la música, tenemos un libro abierto acá en el estudio, nos ha contado absolutamente todo, ¿no? Todo, porque muchas de las cosas que me está contando yo le hago así, sí, con la cabeza, pero yo no tengo ni idea, ¿no? Primero, vamos a aclarar, yo no soy salteño, soy rochense. Pero igual fue más salteño que nunca igual, porque claro, vamos alto. Yo conocí a tu padre, ¿no?, cuando se hacían digamos, las actividades gremiales acá en Salto también, ¿no? O sea, que era de ida y vuelta. Ya lo contaba que en Rocha pasaba el mismo fenómeno. Pasaba lo mismo, sí. El mismo fenómeno, o sea, cuando aquí se da la movida de John Travolta, digamos, aparece la película. Claro. Aparece la película de John Travolta y los Vichy, toda esa nueva onda porque te mostraban lo que era una discoteca, la forma del baile. O sea, la música en vivo pasó como a un segundo plano. Exactamente, claro. Y la música en vivo empezó a parar, quedó en un segundo plano. Exacto. Quedó, porque ahí se generó que empezaron a proliferar acá en Salto las discotecas. Claro. Y empezaron a dejar sin espacio a la música en vivo.
¿no? Y ahí, bueno, los músicos quedamos, digamos, en stand-by, ¿no? Pero a ver, yo quería hacerte una especie de comparación A de ver. épocas, ¿no? En esa época, estas instituciones deportivas que generaban trabajo para los músicos, donde la gente participaba y contribuía a esos espectáculos, pero acá vinieron grupos internacionales, acá en la época del 70, vino Joan Manuel Serrat, todo lo grande que circundaba en esa época, llegaron a Salto y llenaban las instituciones deportivas, ¿entendés? Sí, sí, O cosa sea, impensada en todos esta los época. grupos argentinos de la época, sea tanto folclórico cuando se hacía el pre-Cosquín y cuando viene la movida de la música pop, de la música nacional argentina de ese momento, que era la música pop, todo lo grande, Leonardo Fabio, Sandro, Qué nombre, ¿no? Almendra, o sea, empezaron a venir al Salto, ¿viste? O sea, y Salto Uruguay, Universitario, que eran, digamos, los clubes fuertes de Claro. esa época, generaron toda esa movida y se llenaban, metían de 2.000 a 3.000 personas en cada evento. ¿Qué pasó? Bueno, como te dije, vino el tema de las discotecas, en espacios más reducidos, menor público, ¿no es cierto? Y los clubes, o sea, como que eso empezó a generar auge en los jóvenes fundamentalmente, ¿no? Y los clubes empezaron a hacer un parate Ujú. en el tema. Y se intentó también en los clubes a querer generar esa actividad también, o sea, con discotecas, pero No era no lo dio mismo. resultado, Claro. no dio resultado. Llevándolo a hoy en el tiempo, o sea, para que te cuentas, ahí había lugares espectaculares, como el Dream. El Dream, ahí donde está, en calle, frente a la escuela la número 1, ahí en Artiga y tiene que ser Artiga, haciendo cruz con la Claro. Nevada. Ah, sí, sí, sí. Bueno, ahí había el Dream, que era hoy, llevándolo a hoy, era como un pub. Pero cerca donde está el hábitat. ¿A dónde está el hábitat? Ah, donde está el ¿Dónde está hábitat. el hábitat? Donde usted va a pagar sus cuentas, mira lo que había. Ahí era el Dream, ¿tá? Era un espacio espectacular, o sea, vos ibas a tomar una copa, tenía música en vivo, ¿ah? Ahora, los grandes, digamos, músicos que pasaron por la Academia, algunos están vivos hoy, excelente guitarrista Almeida, que vive en la zona de Terma, era un músico prácticamente estable del Dream, ¿ah? Estoy hablando de fines de la década del 60, principios 70. Y después teníamos, cuando vienen generándose otras, en la evolución del tiempo, acá en calle Sarandí, donde era el cine Sarandí, Ajá. arriba, que hay un local precioso, ahí se generaban actividades musicales, tipo discoteca, pero también con música en vivo. Aloha, ¿ah? Aloha se llamaba, espectacular, y llevaban músicos en vivo. Hablando de música en vivo, sería bueno para la gente que ya no vayas amenizando esta entrevista con alguna canción tuya. Trajiste la guitarra, ¿verdad? Sí, traje la guitarra, pero ya no soy más vocalista. No, Hace mucho tiempo que no, digamos, debe ser como 5 años que me he dedicado no, solo yo te he escuchado antes te he escuchado alguna sí, canción. me he dedicado solo a la guitarra, o sea, a acompañar, bueno, podemos después ver algo ahí. Pero me dediqué a eso porque creo que a través del tiempo hay muchos vocalistas. Yo hice murga también, tuve 12 años murga, saqué en Carnaval 12 años murga. Estoy hablando de la década del 87 hasta el 92, 93, saqué murga. También saqué grupo parodistas. Pero Los estuviste en todos bloopers, los géneros. todo, Todos los como géneros. te he dicho, incursioné en todos los géneros, tropical, pop, música moderna que se decía en la época, incursioné en el carnaval, con murga, con parodistas, y también contribuí en una comisión de la época a sacar una comparsa que la reflotamos con Oscar Vivó para recordarla. En este momento no me viene a la memoria cómo era que se llamaba, que también la reflotamos. Bueno, uno siempre ha estado inquieto en todo lo que es la movida que esté vinculado a música. Yo les decía que un gestor cultural, una persona que, por lo que ven, ha vivido tanto en la música. Para los músicos que nos están viendo, da un poco de hasta de envidia buena esa de decir,
Todo lo que ha vivido Johnny. Qué increíble. La edad que ya hoy tengo, ¿no? O sea, no tengo temor en decirlo, yo tengo 62 años. Pero la música, vos sabés lo que me ha dado mucho, mucha amistad y me ha dado la libertad. La libertad. La música es algo que te da eso, libertad. Que es hay que ser músico para entender el significado de libertad. Hay que ser músico. Y hay que sacar la cabeza a la gente de que el músico es pobre, de que no puede vivir bien. No es así. No, el no músico es así. es muy capaz y los músicos somos muy capaces y tenemos la posibilidad de hacer y de decir y de generar y muchas cosas que solamente a través de la música se pueden realizar. Exactamente. Bueno, tú que sos músico, tú sentirás eso, o sea, cuando Exacto, vos estás abocado a lo que realmente te gusta y lo sentís, genera esa sinergia, y que no hay nada más que te lo genere. No hay nada. No debe haber, creo que no lo hay. Por lo menos yo lo he buscado y no, claro. Seguro. Capaz el que escribe también siente algo similar, el que pinta, el que hace una obra de teatro, pero la música, digamos, además de verla, ¿no es cierto?, te entra al espíritu, o sea, te entra al alma, ¿no es cierto?, por los oídos, por la vista, te entra por todos los sentidos que tiene, o sea, cuando uno siente algo, yo a veces me erizo cuando escucho, también. ¿no? Te erizás cuando escuchás una armonía de algo tan bonito y que te llega, ¿no? Digamos, es difícil transmitir lo que uno siente también cuando está con el instrumento y está digamos, en un escenario tratando de transmitir lo que uno digamos, a través del tiempo ha aprendido, ¿no? Y la gente quizás no se da cuenta, pero están cocinando, están con música. Están trabajando, están con música. A ver, están corriendo, están con música. ¿Vos te imaginás un informativo, eso que lo vemos en la televisión o en la radio, sin que de atrás cada tanto esté música? Gente, estamos en todos lados, en todas partes de su vida, en su diario vivir. Pónganse a ver qué momento no están escuchando la música y van a ser poquitos los momentos. Cuando la naturaleza misma, o sea, cuando el viento silba, con la interrupción de la vegetación, está generando música. Exacto. La propia naturaleza te está generando música. El universo es sonido. Hay más de diversidad, o sea, y vos se te cayó algo y golpeó, ¿no? Pero mira lo que estamos hablando. ¿Me entendés? O sea, la propia naturaleza se quiebra un gajo, una rama por el viento y cae algo y ya generó sonido. O sea, la música está naturalmente inserta en la humanidad. Hablando de música, Johnny, y específicamente aquí de Salto, de la Asociación de Músicos, que sé que trabajaste mucho, que trabajaste en fútbol, fuiste a diferentes conferencias fuera del Uruguay. Cuéntale un poquito a la gente cuál es tu carrera en el ambiente sindical de Federación Uruguaya yo ingresé como socio a la Asociación de Músicos en el año 78, con 17 años aproximadamente, que fue cuando generamos el primer grupo que fue Ilusión. Si queríamos trabajar, teníamos que estar afiliados, y fue así, en el año 78. Y ahí, bueno, comencé a participar de las asambleas, o sea, como chiquilín, de las asambleas que se hacían, y bueno, y ahí empecé a conocer gente, digamos, de Salto, y a conocer gente de otros departamentos, que cuando se hacían los congresos aquí en el departamento, así como conocí a tu viejo, conocí muchos dirigentes a nivel del país, y bueno, me empezó a interesar. Yo era muy inquieto, ya en la época del liceo, digamos, ¿no? ya tenía inquietudes de organizar a los chiquilinos, o sea, de organizarnos para hacer cosas. Claro, ya eras líder de innato. Claro, me parece que además mi padre también fue gremialista. Claro. Fue gremialista. Eso todo, los que somos gremialistas lo traemos ya. Lo traemos. Es otra de las cosas bueno, que... caso tuyo también, o tu padre gremialista. Seguro. Y tú también yo, agarraste la música y el gremio. Yo tenía 7 años, yo ya andaba en la ciudad. Claro, ya andaba metido, ¿viste? Entonces siempre. Eso me fue dando... Y bueno, y en la asamblea, yo era muy inquieto en la asamblea acá de la asociación y planteaba cosas y despotricaba, como todo joven, ¿no? Como lo hacen siempre. Hasta que un día, en ese momento, Tito Ferrer y Eddie Lombardo veían que yo era inquieto,
¿no? Medio inquieto, ¿verdad? Siempre en la asamblea o estaba golpeando la puerta de los Ya directivos te habían para visualizado. plantear cosas Claro. y querer ser. Entonces ellos vieron eso de mí y en el 82 cuando eh, hay un llamado a asamblea y para renovación de autoridades me invitan a integrar una lista en el 82. Y bueno, acepté, porque tenía que aceptarlo, no me Sí, quedaba sí, sí. otra, porque era, también me gustaba, Claro, era lo que estar tú querías involucrado, me también. gustaba. Obvio. Y en el 82, Eddie Lombardo ganó la lista, Eddie Lombardo presidente y yo como vicepresidente en el 82. Bueno, y ahí empezamos a trabajar. Este, recuerdo que este edificio actual de Ademia, hacía poco se había adquirido. Brasil 743 para quien nos quiera visitar. Hacía poco se había adquirido el edificio este porque antes Ademia funcionaba ahí en calle José Pedro Varela, entre La Valleja y Sarandí. ¿Cuántos años tiene esta institución, Johnny? Desde el año 44, 8 de octubre del año 44, 76 años. Qué increíble. Una vida. Una ¿no? vida. Y debe ser Una vida en la sociedad una de las salteña. instituciones más añejas del país, del interior fundamentalmente, ¿no? Del Sí, interior. aparte socio fundador de la Federación Uruguaya. Ahí va. Ademia es fundadora de la Seguro. Federación Uruguaya Exacto. de Música, exactamente. Y bueno, y la Federación Uruguaya, bueno, y ahí empecé a incursionar en la parte gremial hasta que pude, ¿no? Bueno, después el devenir de la vida de uno. Claro. Y que lleva mucho tiempo también, ¿no? Lleva mucho tiempo, bueno, que empezás a adquirir otros compromisos de la vida mismo, bueno, llega el momento de te noviar, te casar, me parece, bueno, vienen todo eso, ¿no? Para mí fue, digamos, fueron más complicaciones. Esa no me la va a contar. Esa no me la va a contar. Vamos a seguir con la parte musical. Porque te empiezan a sacar, digamos, de cosas que a vos te gustan, ¿no? O sea, no, y además uno también se siente como que tiene ciertas obligaciones, ¿no es cierto? Tal cual, tal cual. Del hogar y bueno, y me aparté un poco de la parte gremial, pero agarré la parte gremial de mi trabajo, o sea, salí de la música, pero agarré la parte gremial de mi laburo. Claro, fui fundador, digamos, en los primeros momentos de... ¿Qué salteño no ha sido atendido por el EPS por el señor Junior Rodríguez? Fui fundador, digamos, ni bien salimos de la dictadura del Sindicato de la Seguridad Social, fui fundador porque ya era inquieto, ¿viste? Ya lo estábamos hablando de fines del año 84. Y bueno, y ahí empecé a funcionar. Pero con respecto a la música, volviendo al tema que nos llama la nota de hoy, Salto es, digamos, es la cuna de generar artistas. Y hoy yo lo veo a la gente joven, además con todo lo que tiene Salto. Salto hoy tiene la escuela 129, que te empieza a formar al niño en la escuela, con respecto a temas. Si tenés las condiciones, ya pasás directamente al Conservatorio Departamental de Música, que es estudios. Que es espectacular. Terminaste los estudios acá, tenés la Escuela Universitaria de Música. Y ya hace importante cantidad de años, más debe ser como 15 o 20 años que está en la Escuela Universitaria. Como 18 años. Y la idea de la Escuela Universitaria de Músicos salió de la institución de Ademia. Ah, mira, eso no sabía. Y eso que yo soy egresado de la escuela. Eso es algo pero nunca me contaron. Que tienen que reconocer que el planteo de generar la Escuela Universitaria de Música surge de Ademia. Mira. Eso está en actas de que cuando se empieza a generar la idea que Salto debería tener, digamos, una escuela universitaria, o sea, profesional, con respecto al tema de la música. Y bueno, y con el devenir del tiempo, después por el año 2002, estaba el presidente Nan, y me dice, Johnny, vos sabés que esto está muy decaído, necesitamos gente, o sea, a ver, creo que pasó en muchas cosas. Estamos hablando del tema de música, ¿no? Con el tema de la discoteca, ¿no? Ya el tema de la parte laboral de los músicos prácticamente desapareció. Y eso repercutió también en la institución. Sí, sin lugar a dudas. Repercutió porque no había trabajo, ¿no es cierto? Habían otras cosas que generaba, digamos, trabajo, pero eran menos los trabajadores, porque un DJ que precisaba alguien que conociera en esa época los discos redondos. No igual, yo conozco a muchos DJ y
y tiene su ciencia, tiene... No, hoy sí, porque hoy le mando saludos a todos los DJs, porque la verdad que hoy, son digamos, grandes artistas también exactamente, haciendo o esta sea, la nueva música música. electrónica y todo eso, o sea, hoy es una profesión más. Pero los instrumentistas y los cantantes se fueron... Exactamente, es una profesión más dentro del ámbito de la música, claro, lógicamente, y contribuyen a difundir la música, porque claro, de alguna manera contribuyen también. Y bueno, y se genera eso, entonces la institución también repercutió, menos socios, eran pocos socios. Y bueno, y ahí bueno, acompañamos la idea a Nan, él estaba solo, habían 13 socios cuando ingresamos, 13 socios 13. Que nos invita a ingresar. Bueno, ahí ingresamos con Zacarías, el profesor, el maestro Zacarías, sí, conozco, claro. con Néstor Rocha Sánchez, bueno, Antonio Nan, que era el presidente, empezamos a dar una mano y bueno, y en poco tiempo logramos tener 300 socios. Empezamos a generar vida en la institución, a entrar en contacto nuevamente con la Federación Uruguaya de Músicos, que ya Ademia no integraba la FUDE. ¿Ah, sí? No, claro, o sea, no tenía ingreso. Claro. Se había perdido el vínculo con la federación, Exacto, había perdido el vínculo con la federación. Y bueno, nosotros atinamos a eso, a entrar de vuelta en vínculo con la federación y generamos el 50 congreso. Y generamos el 50 congreso de FUDEN aquí en Salto. Y logramos traer a Salto al presidente de la Federación Internacional de Música, Michel Benoit. La FIM. Logramos traer al presidente a ese congreso. O sea, algo a través de una único, gestión, que no se la única, vino él a participar de este congreso que se hizo en la Universidad de la República. Hicimos la mayor, digamos, verdad que Ademia no era la única institución que estaba fuera de FUDE. O sea, antes esa inquietud que yo tenía y toda la gente nueva que habíamos incorporado acá en la institución, empezamos a entrar en contacto con varios músicos y generamos un congreso importante, donde se integró asociaciones que estaban igual que acá, y para potenciar FUDE, porque FUDE también era solo Montevideo, como siempre. Montevideo y Canelones, que tampoco era todo, ¿no? Y bueno, y ahí logramos integrarnos a FUDE, hicimos el congreso, vino el presidente de la FIM, Benoit, lo trajimos a conocer la institución, porque estaba en ruina, porque no había ingreso, no había mantenimiento, todo eso. Y le planteamos el proyecto que teníamos para la institución, que es prácticamente lo que hay hoy, ¿no? Y él nos decía que era un amor imposible. Nos decía, porque cuando entró acá, estaba precioso el lugar donde está ubicado, pero la sede estaba mal. Bueno, y ahí empezamos a hacer un trabajo, nos conectamos con Agado, con SUDEI, también vinieron en ese congreso representantes de SUDEI y Agado, la gente del FONAN, y bueno, y empezamos a hacer vínculos, ¿no? Hicimos vínculos con las instituciones, digamos, del departamento, y empezamos a generar algún trabajito para los músicos. Empezamos a revertir, digamos, la situación de los músicos, porque qué mejor que un músico que le gusta. ¿Y cuántos músicos no saben, Johnny, qué es Agado? ¿Qué es SUDEI? La asociación de intérpretes, la asociación de actores, ¿qué es el Fondo Nacional, el FONAN, el Fondo Nacional de la Música? Hay tantas instancias y tantas instituciones que trabajan a nuestro beneficio para ayudarnos y todo, y muchos músicos ni conocen. Exactamente. Bueno, yo en ese sentido siempre traté de generar esas cosas, o sea, talleres. Lo primero que hicimos fue empezar a formar gente y hacer conocer qué es lo que había en el país con respecto a normativas que protege al artista en general y al músico en particular. Bueno, entramos en contacto con FONAL, el FONAL vino, dio talleres, con Agado, con SUDEI. Y bueno, empezamos a generar eso. Lógicamente, todo tiene, digamos, un tiempo. Yo estuve desde el 2002 hasta el 2010 más o menos en la institución, después sigue otra gente y hoy hay gente joven que sigue también forjando cosas. Bueno, después me dediqué a la actividad, digamos, política, ¿no? Que eso me dio otra posibilidad de generar cosas también por los músicos y bueno,
Y en la administración que hoy estamos terminando, me dieron la posibilidad de ser coordinador del área de cultura. Y ahí también hice, tratar de hacer aportes para la institución, o sea, seguir capacitando lo que ya veníamos antes. Claro, en sí, sí. querido, Sí, yo me acuerdo en estos anteriores años que siempre hacer hemos ido a muchos cultura talleres, y tú muchos nos has talleres atendido para que tal cual. la gente estuviera al tanto de los beneficios que tiene en conocer eso, o sea, Claro. con conocer lo que es el FONA, lo que es la COFONTE, lo que es AGADU, lo que es UDEI, lo que son las cooperativas, Coparte, Coparte, que ahora que le ha dado casa a o sea, muchísimos mundos, que acá en Salto también hay. En el año 96, nosotros, 96, empezamos a trabajar por el tema de la ley de los autistas, la ley 18.384. La generamos entre todos, o sea, hicimos todo un trabajo para que después, a nivel de las cámaras de diputados y senadores, pudieran aprobar una ley. Porque uno puede aportar como artista. Claro, eso es importante que sepan. Reconocerlo al artista como trabajador. Claro, que es lo que somos. Es lo que somos, es lo trabajadores que somos. de la cultura. Exacto. Bueno, y logramos esa ley. O sea, hay mucho trabajo, o sea, tendríamos horas y horas, para hablar, pero lo más importante acá es la música. Buah. La música, más allá, trabaje o no, es eso que te da la música, que es lo que yo dije al principio. La música en nuestras vidas. Que te la agradezco, es la libertad. A mí la música lo que más es libertad. O sea, cuando la gente dice libertad, digo, ¿tendrá claro lo que es el concepto de libertad? Claro. Es difícil. Es difícil, porque aparte depende, la persona tiene mucho significado. Exactamente, pero a mí la música me da alas. Ese es el detalle. Me da alas, ¿me entendés? Y bueno. Te hace vivir cosas y sentir cosas que no lo puedes sentir de otra manera. El otro día leía... Y te pone la piel de gallina, ¿no? El otro día leía algo por lo que la gente piensa del músico. Sí, gran detalle. Gran detalle. ¿No? Y que es algo que hay que cambiar. Hay que revertir ese concepto. Al músico, si bien nuestra vida es la noche, digamos. Y sí. Pero no quiere decir... ¿Pero quién no le gusta salir a escucharnos? Pero no quiere decir tampoco, porque el concepto que tienen sobre la noche y respecto al músico, ¿no? O sea, somos bohemios. Claro, yo soy bohemio. Pero el bohemia en el buen sentido. Claro. ¿No? Entonces hay una, digamos, no sé cómo decirle, con respecto a la parte conceptual de la bohemia. Seguro, ¿no? el concepto que la gente tiene. Ahí va, o sea, pero es que está inserto en la sociedad. Claro. Está inserto eso. Tipo hippie, me supongo, algo ese tipo. Claro, o sea, vamos a ser, digamos, cruel en la terminología. Que sos borracho, que sos mujeriego, etcétera, etcétera. ¿Cuántos se sentirán identificados y no son músicos, no? Claro. Entonces, está todos esos proverbios, ¿no? que tienen con respecto al músico, pero no. Como en toda la vida. Hay de todo. Hay de todo. Claro. Nosotros formamos parte de una sociedad donde hay de todo. Hay de todo. ¿No? Entonces, pero para él, claro, te sellan, dice, no, el músico está, y no es así. No es así. Habemos de todo. Habemos de todo, tal cual. Pero, como te venía diciendo, la música me ha dado eso. Me ha dado muchas amistades, me ha dado conocimiento, me ha dado la posibilidad de conocer otros países, porque, para que quede como anecdótico, ¿no? Porque ya son anécdotas. ADEMIA fue la única institución que tuvo en FUDEN dirigentes que tuvieron 2 periodos consecutivos. Vamos a poner, Óscar Bortagaray, el Tito Óscar Bortagaray, fue presidente de FUDEN 2 periodos consecutivos. ¿Y quién les habla? Y saluda a Óscar, Sí, para Óscar, hijo. ¿Y quién les habla también? Fue el único, o sea, está en los anales de la historia de FUDEN que las únicas instituciones que tuvieron 2 periodos, ¿no? 2 periodos consecutivos dentro de FUDEN fue ADEMIA. Una con Óscar y otra con quien está hablando. Me dijiste Óscar hijo, que... Óscar hijo, que es músico. ¿Tú estás hablando del padre? Te estoy hablando del padre. Pero estoy reatrasado. Claro, el padre de Óscar. O sea, tenía el mismo nombre. Del querido Mochón. Ahí va el Bochón. El hijo el padre del Bochón. El padre Bochón. El padre Bochón, fue dirigente muchos años de esta institución. Excelente compañero. Excelente. Y tuvo 2 periodos de presidente en la Federación Uruguaya.
Y quien les habla también, en el periodo, yo estuve más o menos del 2004 al 2006, por ahí, 2004, 2006, 2008. Y bueno, ¿y eso qué te da? Me dio la posibilidad de conocer otros países donde se hacían congresos, Claro, donde se hacían congresos internacionales, porque la Federación Uruguaya de Músicos integra la FIN, la Federación Internacional de Músicos. claro. Mirá O hasta sea, dónde nos estamos yendo, ¿no? claro, Que quiere o sea, decir, a nivel ADEMIA, mundial. así como la ven, o sea, ADEMIA integra la FUDEN, Claro, FUDEN integra la FIN, ¿no? Y yo a su vez, dentro de la FUDEN y digamos, ese espacio que hay entre FUDEN y la FIN, había otra institución que era el GRM, a ese no lo conocía. el Grupo Regional de Músicos, que yo lo integré. Ya estoy aprendiendo, GRM, Grupo Regional de Músicos. No sé si actualmente sigue funcionando. Que era toda la parte... Vamos a tener que averiguar, ¿eh? Toda la parte regional, o sea, Claro. latinoamericana. Latinoamericana. Claro. Ahora era Uruguay, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Perú, Ecuador, Cuba y Panamá. Integrábamos el grupo. Y eso me dio, o sea, la federación, y le estoy agradecida a la federación, fundamentalmente a ADEMIA, por haberme dado la posibilidad de ser dirigente en su momento y de contribuir en lo que pudimos. Y después ADEMIA me dio la posibilidad de ser dirigente de FUDEN. Claro. Y FUDEN me dio la posibilidad de integrarme, digamos, al grupo regional de músicos. O sea, ser representante de Una Uruguay. puerta abre la otra. Ahí va, todo fue encadenado y me fueron dando posibilidades. Y bueno, cuando integré el grupo regional de músicos, bueno, me dio la posibilidad de viajar. Y ahí fui a México, fui a Perú, fui a Ecuador, a Argentina muchas veces. Representando a Uruguay. Representando a Uruguay. Claro. Y bueno, ¿y qué vi, digamos, qué vi en esos países? Que Uruguay tenía mucho para aportar. Con respecto a cosas que se habían logrado. Pero también nosotros nos aportaban cosas, o sea, con respecto a normativas, leyes, también en el ámbito político, porque te planteo, cuando fui a México, que fue una de las primeras salidas que tuve, que conocí el Sindicato Músico de México, tenían una infraestructura terrible, 50.000 afiliados solo del Distrito Federal. Por favor. De músicos, para que tengan una idea, solo del Distrito Federal de México tenían en ese momento 50.000 afiliados. Y conocí su infraestructura que tenía todo, ¿no? Así como ADEMIA hoy está sí, no, pero a poco. Claro, los afiliados, la cantidad de afiliados ahí va, vos que tenés que tú comparar claro. El país que es, la cantidad de habitantes, claro. y la parte económica, con lo que, ¿no? Pero que ADEMIA en su pequeña, digamos, dimensión está llegando a lo mismo, ¿tá? Dios te oiga. Está llegando a lo mismo. Por suerte que hay gente joven que tomó las riendas de acá de la institución y está haciendo cosas. Que eso es fundamental, que hay que cambiar un poco de cabeza, ¿no? A actualizarse a los tiempos, y eso nos da, digamos, la capacidad de seguir creciendo. Porque si nos quedamos en el tiempo, no avanzamos. Exacto. Vientos del sur que me traen el frío, vientos del sur, no me dejes dormir, porque el sueño se parece a la muerte, alguien lo dijo hace algún tiempo atrás. No dejes que los recuerdos me ahoguen, no quiero ser víctima ni llorar. Viento del sur sobre Montevideo, viento del
del sur. Recuerdo aquellos días en que mi vida no iba al mar. Noche de vino sin melancolía, viento del sur, no me hagas pensar. No dejes que los recuerdos me ahoguen. No quiero ser víctima ni llorar. Viento del sur sobre Montevideo, viento del sur, no me hagas pensar. Qué lindo programa, la verdad, las cosas que hemos aprendido, ¿sí? Con la voz de la experiencia, recorriendo un poco el pasado, cosas importantes, eso no hay que olvidarse, es que el pasado es el sustento del nuevo futuro. Y yo creo que podemos llegar y podemos, como músicos, podemos ir a buen puerto y cambiar la situación de Salto y del Uruguay. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, como les dije, nos pueden seguir en las redes sociales, acá Producciones Estudio, pero también ahora en esta nueva oportunidad con el programa, verlo en el canal 91 a través del portal saltoinforma.com, ¿sí? Ahí va a estar todos los programas que hemos hecho y este que va a ser el primero de tantos en esa plataforma. Muchas gracias por acompañarnos y será hasta la próxima. Yo sé que te gusta cantar, quizás lo haces en tu casa, pero no te animas a presentarte en un escenario. En la Academia de Música Salto te enseñamos canto. Estás pensando en la fiesta del 2021, ¿sí? Tu casamiento, la fiesta de 15, o ese cumpleaños que tienes por la pandemia no lo has podido lograr. Estamos agendando con un descuento del 15% en Acá Producciones Eventos. Te organizamos la fiesta por completo para que tú puedas disfrutar. La Asociación de Músicos de Salto está haciendo un llamado a nuevos socios, no solamente a todos los músicos, sino a los diferentes artistas de rubro y principalmente a los socios colaboradores que quieran visitarnos en nuestra institución y que puedan apoyar este emprendimiento que es de todos, la Casa del Músico. Asdemia te llama a colaborar.